han visto en cada crisis una oportunidad de derribar al Gobierno, de desgastar al Gobierno, negando para ello el pan y la sal a los españoles al votar en contra o no apoyar políticas que eran beneficiosas para la mayoría social del país, con independencia de a quién voten. Yo pregunto a los ciudadanos españoles, ¿alguien puede votar en contra de la gratuidad del transporte público? ¿Alguien puede votar en contra o no apoyar la rebaja de los impuestos a la clase media trabajadora de este país, el impuesto de la renta a las personas físicas, en el IVA o en el impuesto de sociedades a las pequeñas y medianas empresas? ¿Alguien puede votar en contra de revalorizar las pensiones conforme al IPC? Pues sí, la derecha y la ultraderecha española votan en contra de todas estas medidas y de otras muchas. Y es verdad que además de esa profecía, pues usted tenía una fórmula para conjurar pues este apocalipsis que se venía encima, ¿no? Usted compareció públicamente, quiero recordar, el 20 de abril del año 2022 con su plana mayor y con un cartel que rezaba en letras muy grandes: menos impuestos. Ustedes decían menos impuestos. Es verdad que siempre dicen menos impuestos cuando están en la oposición, luego cuando están en el Gobierno, en fin. Y con ese lema, pues bueno, tiró el Partido Popular y con ese cartel durante, bueno, pues la primavera, el verano, regresaron de vacaciones con el mismo cartel, la misma cantinela, con más fervor aún, menos impuestos, hasta que de pronto, señorías, súbitamente el 21 de octubre, ese cartel desapareció misteriosamente de la calle Génova. ¿Y qué es lo que había sucedido? Bueno, pues lo que aconteció fue la caída de Liz Truss como primera ministra del Reino Unido. Y lo que sucedió fue una reacción furibunda de los mercados y el descrédito social y financiero sobre la rebaja fiscal indiscriminada que los conservadores británicos querían aprobar en el Reino Unido y que ustedes propusieron para España. Liz Truss, señorías, duró 6 semanas. No sé si vieron ustedes ese meme que duró, bueno, pues algo menos que una lechuga. Y su cartel de menos impuestos, señorías, también duró menos que una lechuga. Un par de días después había desaparecido de sus comparecencias. Pero, en definitiva, lo que voy es que ustedes abandonaron la receta de los menos impuestos. Se quedaron sin ella. ¿Y con qué siguieron? Bueno, pues evidentemente con el catastrofismo. Ustedes, su portavoz, señorías, el 26 de octubre del 2022 dijo: España no crece, los presupuestos no van a evitar la recesión. Eso se lo puede recordar la señora Gamarra, que la tiene al lado. Lo refrendó usted 3 días después, señoría, en Lugo, cuando dijo: estamos, el 26 de octubre, señorías, del año 2022, dijo el señor Feijóo, estamos a pocas semanas de entrar en recesión. Por tanto, señorías, en materia económica, no ha habido muchos cambios respecto de su predecesor, el señor Casado, que anunció, acuérdense ustedes, que España estaba quebrada, que estábamos abocados al rescate y que la reforma laboral le iba a costar a España 1 millón de empleos. Por cierto, sobre el crecimiento le tengo que dar la razón cuando ustedes han dicho que, bueno, pues este Gobierno yerra en todas sus previsiones económicas. Y se las tengo que dar porque, afortunadamente para España y desafortunadamente para ustedes, nos hemos quedado cortos en nuestras previsiones económicas. Pero, en fin, no me detengo en sus otras aportaciones al debate económico durante este año. Me voy a limitar a recordar la más sonada, que usted ha pasado de puntillas, que es precisamente cuando dijo usted textualmente: he visto que el Gobierno de mi país ha hecho una excepción ibérica que la Unión Europea no respalda. Bueno, la Unión Europea respaldó en el mes de junio la solución ibérica, que consistía en topar el precio del gas que genera electricidad. En octubre, la propia presidenta de la Comisión Europea, que pertenece a su familia política, no a la mía, habló de éxito que se podría extender al resto del continente y hoy está en la base de la solución que busca el conjunto de Europa para contener los precios de la energía. En fin, señor Feijóo, de pasada le diré que nunca ha tenido España una influencia en Europa tan grande como la de ahora y jamás de los jamases ha tenido una oposición tan desnortada como la de ahora. Pero bueno, volvamos a la economía, porque usted nuevamente hoy aquí ha hablado y me ha reprochado que hemos aumentado la deuda pública. Y es cierto que este Gobierno ha tenido que aumentar la deuda pública. Lo expliqué en mi última comparecencia ante usted, señoría, y ante esta Cámara. Hemos tenido que aumentar la deuda pública y le voy a explicar para qué.
Hemos aumentado la deuda pública para proteger durante la pandemia a 3.600.000 trabajadores y trabajadoras con los ERTE, a 1,6 millones de trabajadores autónomos con las transferencias directas, a los sectores más afectados como la industria de la cerámica, el transporte, la gasintensiva, la agricultura, la ganadería, que se vendrían abajo si no hubieran tenido todos estos apoyos, para proteger a nuestro tejido productivo, haciendo que con todo lo que ha caído, hoy tengamos casi un 3% de empresas activas más en España que en el año 2019, es decir, antes de la pandemia. Por cierto, señoría, que como lo hice en mi última intervención, me gustaría que me dijera, además de ese reproche ante el aumento de la deuda pública, cuando yo le he explicado en qué hemos destinado esa deuda pública, que me dijera usted, señoría, no a mí, sino a los españoles, en qué hubiera usted recortado o no gastado esa deuda pública. En ERTEs, en transferencias de los trabajadores autónomos, en créditos ICO a las pequeñas y medianas empresas. Pero bueno, si nos tenemos que comparar, señorías, pues vamos a compararnos con otros gobiernos del Partido Popular, porque yo les recuerdo que el señor Rajoy aumentó la deuda pública del 70% al 100% del Producto Interior Bruto, mientras hacían recortes y con una diferencia mayor, señorías, porque ustedes lo que hicieron fue aumentar la deuda pública para rescatar bancos quebrados y crear un banco malo que hemos tenido nosotros que computar en la deuda pública, señorías. De todos modos, señor Feijóo, tampoco me lo ponga usted tan fácil, porque si nos comparamos con su gestión, su dilatada gestión al frente de la Xunta de Galicia, pues hombre, el incremento de la deuda pública en Galicia, señorías, con usted al frente, fue de un 188%, es decir, hasta 11.300 millones de euros. Y, por cierto, tampoco fue un dinamizador económico de Galicia usted como presidente de la Xunta. No, hombre, en fin, permítame que se lo diga. Mire, usted antes hacía una referencia y un reproche a la España autonómica. Bueno, en fin, luego le haré una reflexión sobre alguna otra cuestión relativa a esto. Pero ¿sabe usted, señor Feijóo, por qué hemos tenido que transferir 434 millones de euros de los presupuestos generales del Estado a las comunidades autónomas para financiar algo que no es de nuestra competencia, sí de la competencia de las comunidades autónomas, como es la atención primaria? ¿Sabe por qué hemos tenido que hacerlo, señoría? Pues porque gobernantes como usted no invertían lo suficiente en sus territorios. Señor Feijóo, desde 2009, usted recortó más de 1.000 millones de euros en la sanidad pública galega. Se cargó 1.300 plazas de trabajadores sanitarios y suprimió más de 900 camas. ¿Sabe cuánta falta hubieran hecho esos equipamientos cuando empezó la COVID-19 en España? Bueno, hasta aquí, señorías, el capítulo del señor Feijóo como gestor económico. Como parece que tampoco cosechaba grandes éxitos en este terreno, pues el señor Feijóo hoy y también hace unos días presentó un nuevo tema, que es el de la calidad institucional. También, evidentemente, en este terreno empezó hace un año el señor Feijóo con promesas. Dijo aquello de la moderación, de los pactos, del entendimiento, del respeto a la Constitución, ¿se acuerdan? De no insultar. Bueno, como veremos, muchas palabras y ningún hecho. Su iniciativa estelar en este terreno ha sido lo que usted ha hecho referencia antes. Por cierto, he tenido la molestia y, en fin, leí su documento, sus 60 propuestas, de presentar este plan de calidad institucional que hizo pomposamente en Cádiz. Usted se plantó en Cádiz solo, se fotografió usted solo, firmó usted solo. Bueno, o nos hemos perdido algo o se fue usted a Cádiz para presentar y firmar algo que podría haber hecho perfectamente, tranquilamente aquí en Madrid. Pero vayamos al papel, porque de entrada lo único realmente institucional del documento de su partido pues es que llevaba los símbolos de las instituciones del Estado, de la Constitución, poco más, ¿no? Declaró el señor Feijóo en su presentación, y cito textualmente, los españoles deben saber cuanto antes con qué reglas jugamos. ¿Lo sabe usted, señor Feijóo? ¿Sabe usted con qué reglas jugamos? Se llama la Constitución española.
¿qué tal si no mantuviera inconstitucionalmente desde hace 5 años bloqueado la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Bueno, vamos a ver algunas de las propuestas de calidad institucional. Por cierto, señoría, yo no critiqué sus propuestas. En fin, no voy a mencionar su idea de la lista más votada porque ya encontró el rechazo de su propio partido. Incluso antes de presentarla en público ya había alguna presidenta de su partido que decía que no le gustaba mucho. Por cierto, que le diré una cosa, señor Feijóo, en sus manifestaciones contrarias a esta propuesta que usted hizo, muchos de sus alcaldes y líderes autonómicos, pues hombre, tuvieron un poco más de pudor que usted mismo. Porque en su ciudad, en Orense, señor Feijóo, facilitó usted la alcaldía a un populista siendo tercera fuerza política, todo con tal de que no gobernara la lista más votada que era la del Partido Socialista. La segunda propuesta de calidad institucional del señor Feijóo fue garantizar la independencia de las instituciones. Muy bien. Señor Feijóo, ¿no fue usted quien nombró presidente del Consejo Económico y Social de Galicia a un afiliado al Partido Popular, que era alcalde y había sido consejero en su propio gobierno y diputado del Partido Popular? En fin, el colmo del descaro es lamentar que el Gobierno nombre al presidente de Correos cuando usted fue nombrado por el Gobierno del señor Aznar presidente de Correos. ¿O es que a usted, señor Feijóo, le nombraron presidente de Correos por su dilatada experiencia como cartero? Silencio, señorías, por favor. Muchas gracias. Yo no recuerdo haberle escuchado criticar el nombramiento de José Antonio Sánchez o de Urdazi al frente de la Radio Televisión Española. Pero sí recuerdo, señoría, que usted tiene un triste récord en materia de medios de comunicación públicos. Y es que la huelga más larga en la historia de los medios de comunicación en España, en contra de la descarada manipulación informativa y temporalidad de sus profesionales, se dio en la televisión gallega. En fin, señor Feijóo, su plan de calidad institucional es pura palabrería. Vamos a los hechos de este primer año y vamos a la calidad institucional de su liderazgo. Primer acto de gran calidad institucional desde que el señor Feijóo es líder del Partido Popular. Pues el primer gobierno de coalición con la ultraderecha en España. Segundo acto de estupenda calidad institucional. Romper el acuerdo de renovación del Poder Judicial en cumplimiento del artículo 122 de la Constitución española. Ya sabemos lo que pasó. Estábamos a punto, teníamos todo, la proposición de ley, los nombres, los suplentes. Le llamaron al orden con 3 portadas de periódico, le temblaron las piernas y se echó para atrás, señor Feijóo. Tercer acto de notable calidad institucional, pues impulsar las posiciones de su partido hasta un punto en el que nunca se había llegado. Usted ha llegado a promover una iniciativa para que el Parlamento no pudiera votar una ley. Y lo vimos precisamente en esta Cámara. Y por si fuera poco, señorías, el cuarto y supremo acto de calidad institucional del señor Feijóo fue 2 días después de presentar su plan en Cádiz, acoge en su partido a 2 tránsfugas de UPN y les premia con la cabeza de lista electoral de las municipales. Yo le invito, señor Feijóo, a un programa de calidad institucional un poco más modesto, más breve, pero yo creo que más eficaz. Primero, empezar por cumplir la Constitución. Segundo, reconocer la legitimidad de los gobiernos democráticos salidos de las urnas.
Sin cumplir con estas dos reglas, yo creo que el resto es palabrería para camuflar un hecho de que la única regla que les vale a ustedes y la que respetan, por cierto, es la que les conviene. Bueno, en fin, en todo caso, señoría, creo que es importante este debate de la regeneración democrática, de la calidad institucional, simplemente para información de sus señorías y también de los españoles y españolas que estén siguiendo este debate. Desde que estamos en el Gobierno hemos reforzado las plantillas de los órganos jurisdiccionales. Con ustedes, fíjense, ingresaron en la carrera fiscal menos de 10 nuevos fiscales de media al año. Menos de 10. Con este Gobierno más del triple, 140 en 4 años y medio. Con ustedes 67 plazas de jueces anuales en promedio en toda su etapa. Con este Gobierno un 120% más, es decir, 147 plazas anuales. Con ustedes se perdieron 13.000 efectivos en Policía Nacional y la Guardia Civil entre el año 2011 y 2017. Y con este Gobierno se recuperarán ampliamente los efectivos tras la convocatoria aprobada de 4.700 plazas. Fue otro Gobierno socialista, por cierto, señorías, el que creó la Oficina de Conflicto de Intereses. Y ha sido este Gobierno el que ha impulsado una ley de evaluación de las políticas públicas. Ustedes han impuesto a las bravas contrarreformas que echaron a la calle a muchísimos trabajadores y jubiladas de nuestro país, la reforma laboral, el sistema de pensiones o pactar incluso subidas salariales con los empleados públicos. Esto era ciencia ficción cuando estaba el Gobierno del Partido Popular. Y hablando de formas de gobernar, pues hombre, usted aquí viene, dice que si no comparezco, que no informo. A ver, señoría, en su plan incluso de calidad institucional venía a reprochar poco menos, en fin, la información. Oiga, usted ha sido presidente de la Xunta de Galicia. ¿Me puede decir usted y puede informar a la Cámara en cuántas ocasiones durante la pandemia, y siendo usted presidente de la Xunta de Galicia, convocó a los alcaldes y alcaldesas de Galicia? ¿Quiere que se lo diga yo? 0. Yo he convocado 18 conferencias de presidentes, a las que, por cierto, usted ha acudido y ha participado, como es lógico. En fin, señorías, hemos visto que el señor Feijóo, en fin, como gestor económico no da mucho más de sí, como reformador institucional, pues tampoco es que dé mucho más de sí. Y bueno, pues ya que me habla de la faceta internacional, pues nos queda la última faceta del señor Feijóo, que es la del estadista internacional. Señor presidente, voy acabando porque en esto me voy a emplear muy poco tiempo. En pocas palabras, señor Feijóo, usted como estadista internacional, nada. Para ser exacto, menos que nada. Un par de desplazamientos a Bruselas, a reuniones de su partido, para sembrar dudas sobre la economía española, igual que hacía el señor Casado. En fin, yo le voy a dar un consejo, si me lo permite. Y es que, mire, yo siendo líder de la oposición durante los momentos más duros del procés catalán, viajé por el Reino Unido y también por Estados Unidos para hablar bien de España. Yo sé que eso tal vez es mucho pedir y por eso lo único que me gustaría pedirle para acabar, señor Feijóo, es que no hable mal de España. Con eso, señor presidente, señor Feijóo, nos podría bastar. Gracias. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.